Hay juegos que se venden como revoluciones, como el próximo gran hito del gaming, pero al final lo único que revolucionan son las listas de decepciones. Por eso hoy vamos a ver 10 juegos con muchísimo hype que fracasaron a lo bestia. Empezamos con una licencia tan explosiva como sus películas, con Fast and Furious Crossroads. Todo el mundo flipó con el anuncio, como no. Llevaba el nombre de una de las sagas más locas y espectaculares del cine de acción. Carreras imposibles, coches tuneados al máximo, explosiones, helicópteros. Vamos, que si lo metías en un videojuego tenía que ser una locura divertida. Y encima con los actores originales, como Vin Diesel y Michael Rodríguez, participando directamente en el desarrollo. ¿Qué podía salir mal? Pues básicamente todo. Lo primero que notabas es que al jugar el juego parecía de la PlayStation 2, pero sin el toque nostálgico. Los gráficos eran cutres, los personajes tenían unas animaciones rígidas que daban grima y los coches parecían de cartón. Pero bueno, eso se puede perdonar si el gameplay lo compensa, ¿no? Pues tampoco. Las mecánicas eran muy repetitivas, las físicas estaban rotísimas y las misiones eran un caos, pero no del divertido, del frustrante. Querían que te sintieras como en una escena de la peli, saltando sobre camiones, esquivando misiles, pero todo se notaba forzado, scripteado y torpe, y encima el juego era cortísimo. El problema es que venía con demasiadas expectativas. Anunciado como un juego de acción cinematográfica con historia original, multijugador y todo el rollo. Muchos pensaron que sería el Need for Speed con esteroides, pero el resultado fue más bien un minijuego glorificado. Encima lo vendieron a precio completo, lo cual dolió aún más. Y si hablamos de choques de estilos, ahora viene un torbellino de poderes, puños y nostalgia con Jump Force. Cuando se anunció este juego, internet explotó. Un crossover con Goku, Naruto, Luffy, Yugi, Ichigo y un montón más de personajes legendarios del anime, peleando entre ellos en escenarios realistas y en combates espectaculares. Sonaba como a sueño húmedo de cualquier fan del anime. Los trailers lo vendían como el juego definitivo, como ese Avengers de los otakus. Luces, explosiones, técnicas especiales, superpoderes, volando por todas partes. Y claro, todo el mundo se subió al tren del hype sin pensárselo, pero luego llegó el juego final, y fue un bajón que ni el final de Bleach. Para empezar, el estilo visual. Ese intento de hacer realista a los personajes de anime fue rarísimo. Ver a Goku con piel casi humana y a Naruto con texturas realistas daba mal rollo, como si fueran muñecos de cera. No pegaba nada, y aunque las animaciones de los poderes estaban bien hechas, el conjunto se sentía artificial, como si hubieran mezclado agua con aceite. Después está el gameplay, que era plano como una tabla. Todos los personajes, por diferentes que fueran en sus animes, se controlaban casi igual. 3 combos básicos, un esquive, ataques especiales y poco más. Las peleas al principio molaban visualmente, pero en cuanto llevabas un rato ya habías visto todo. Era repetitivo, sin profundidad, sin variedad real. Y el sistema de colisiones y físicas, madre mía, parecía un alfa mal optimizada. Y la historia, una excusa genérica para justificar que todos estos personajes estén juntos. Mal contada, con cinemáticas eternas que daban pereza y con una narrativa que no enganchaba nada. Lo peor, el hub central donde te movías para acceder a los modos. Lento, vacío y torpe, como si fuera un MMO sin vida. Y luego llegó Biomutant, con una propuesta extraña pero prometedora. Aquí te sueltan en un mundo postapocalíptico lleno de color, animales mutantes con espadas gigantes, disparos, kung fu, personalización total y una estética que mezclaba lo salvaje con lo futurista. Vamos, que en los trailers parecía un Zelda con pistolas y furros ninja. Todo el mundo hablaba de él como la próxima joya del mundo abierto, con combates locos y decisiones que cambiaban la historia. El hype estaba por las nubes. Pero claro, llegó el juego y ¡uff! ¡Qué bajonazo! Lo primero que notabas era el combate. En teoría iba a ser fluido, mezclando armas de fuego, espadas y habilidades especiales tipo mutaciones, pero en la práctica se sentía flojo, sin impacto, como si estuvieras pegando con espaguetis mojados. El gameplay no tenía fuerza, los combos eran torpes, los enemigos muy sosos, todos se parecían entre sí, y no ofrecían ningún reto real. El mundo abierto era precioso, eso sí, pero estaba vacío de alma. Paisajes bonitos, sí, pero actividades repetitivas hasta decir basta. Y el sistema de karma y decisiones, que parecía tan importante, al final no tenía tanta repercusión como prometieron. Y luego está el narrador, que al principio parecía algo curioso, pero después de 10 minutos se volvía insoportable. Todo lo que hacías pasaba por su filtro.
No podías mover una piedra sin que el tipo comentara algo como "el peludo se pregunta si ese guijarro cambiará el destino del mundo". Pesado no lo siguiente. Y hablando de cosas que explotan por dentro, Daikatana es historia pura del desastre. Estoy hablando de un juego que venía de John Romero, el tío que co-creó Doom y Quake, o sea, un peso pesado. Cuando se anunció Daikatana, la campaña de marketing fue agresiva y flipada. Soltaron un eslogan que aún hoy se recuerda por lo mal que cayó. Vamos, que ya desde el principio iba con una actitud de Rockstar que o salía muy bien o salía fatal. Y lo segundo es lo que pasó. El proyecto se retrasó años y años, y cada vez que decían que lo iban a sacar, se volvía a retrasar. Mientras tanto, la industria avanzaba a pasos gigantes, y Daikatana seguía anclado en un motor gráfico desfasado, y cuando por fin salió en el año 2000 parecía un juego de hace 5 años, gráficos pobres, controles toscos, y una jugabilidad que no estaba ni a la altura de los juegos que ya eran antiguos. Pero no era solo eso, el juego metía 2 compañeros controlados por la IA que te estropeaban todo el rato la partida. Se quedaban atascados, no te seguían, morían sin motivo, y el juego te penalizaba por ello. O sea, que no solo luchabas contra enemigos, también contra tus propios aliados, que eran más inútiles que un paraguas en el espacio. El diseño de niveles era confuso, la historia no enganchaba, y el combate no tenía ese punch que esperabas de alguien como Romero. La prensa lo destrozó, los jugadores lo odiaron y se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo el hype mal gestionado puede hundir un juego. Pero si hay una idea que merecía brillar, ese era Evolve. La idea era brutal. 4 jugadores cazadores contra un monstruo gigante controlado por otro jugador. Un 4 vs 1 asimétrico, en el que el monstruo evolucionaba y se hacía cada vez más bestia, mientras los cazadores trataban de darle caza antes de que se volviera imparable. Además, venía de los creadores de Left 4 Dead, así que la expectativa era altísima. El resultado, un hype por las nubes, pero un hostiazo monumental. El problema no fue la idea, fue cómo se gestionó todo. Primero, el modelo de negocio. Desde el principio parecía que te estaban vendiendo medio juego. Había DLCs por todas partes, monstruos bloqueados, skins de pago, ediciones especiales. Y todo eso incluso antes de que saliera el juego. Después llegó el gameplay. Al principio era divertido, sí, pero se volvía repetitivo muy rápido. Siempre era lo mismo. Seguir rastros, encontrar al monstruo o que el monstruo se escondiera y evolucionara. Y al final, una pelea gorda. El problema era que si el equipo no cooperaba bien, se rompía todo el ritmo. Y si el monstruo era bueno, destrozaba al equipo en 2 minutos. Y si era malo, lo matabas antes de que hiciera nada. No había punto medio. Y claro, la experiencia dependía demasiado de cómo jugaban los demás. O salía una partida épica o un coñazo absoluto. Y después de este desastre, alguien pensó que revivir a James Bond sería un acierto en 007 Legends. Imagínatelo, un recopilatorio que te dejaba revivir algunas de las misiones más épicas de James Bond, pero adaptadas al estilo moderno, con gráficos actuales, bueno, del 2012, gadgets chulos, acción al estilo Call of Duty, y la posibilidad de meterte la piel de Daniel Craig, reviviendo las pelis clásicas como Goldfinger, Moonraker o Her Majesty's Secret Service. Suena carta de amor para los fans del agente secreto más famoso del cine, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El problema fue que la ejecución fue un desastre. Primero, lo más raro, las historias clásicas de Bond reimaginadas con Daniel Craig, como si él hubiera vivido todas esas películas. Un Bond moderno en escenas ambientadas en los años 60 o 70, rarísimo. No tenía coherencia ni estilo. A eso, súmale que la narrativa era un caos. Te soltaban en mitad de una misión sin mucho contexto y de repente pasabas a otra peli como si nada. Era como ver una maratón de pelis de Bond pero dándole a avanzar cada 5 minutos. Luego tenías el gameplay, que se notaba apurado. El sigilo era torpe, la IA enemiga hacía cosas absurdas, y los tiroteos parecían una copia barata de cualquier FPS genérico de la época. Las misiones eran repetitivas, los gráficos se veían bastante planos, ni los gadgets lograban darle ese toque Bond que tanto prometían. Y lo peor, salió en el 50 aniversario de la saga, o sea, un momento perfecto para celebrarlo por todo lo alto, y sacaron esto. La decepción fue épica, críticas negativas, ventas flojas y para colmo, el multijugador que intentaron meter era más aburrido que una reunión del MI6 sin Martini. Y si hablamos de errores que hacen historia, Sonic the Hedgehog del 2006 se lleva medalla de oro. También conocido como Sonic 06, fue el juego que prometía resucitar al Erizo Azul por todo lo alto,
Nuevo comienzo, nueva historia, gráficos Next Gen, mundo más serio, y hasta una princesa humana que parecía sacada de Final Fantasy. Vamos, que Sega lo vendió como el renacimiento total de Sonic, su regreso triunfal a lo grande en la era de la Xbox 360 y PlayStation 3. El hype era demencial, la realidad un desastre tan potente que todavía hoy se recuerda como uno de los mayores fracasos del personaje. Para empezar, el juego salió sin terminar, así, con todas las letras. El desarrollo fue una locura. Prisas, cambios de equipo, fechas de entrega imposibles, y Sega quiso sí o sí lanzarlo para las navidades de 2006. El resultado, un juego lleno de bugs por todas partes. Y no hablo de fallitos, no. Hablo de caídas por el suelo, físicas que se rompían, cámaras imposibles y enemigos que desaparecían de la nada. Jugabas con miedo como si el propio juego te quisiera trolear. Pero lo más sangrante fue el diseño de niveles. Eran caóticos, mal construidos y con momentos que dependían más de la suerte que de tu habilidad. Los controles eran imprecisos, las secciones rápidas te mataban porque sí y los tiempos de carga. ¡Dios! Cada conversación o cambio de escena traía una pantalla de carga eterna, a veces de 20 segundos solo para leer una línea de diálogo, un suplicio. Y luego estaba la historia. Intentaron hacerla épica, dramática, con viajes en el tiempo, robots, destrucción del mundo y un romance entre Sonic y una humana que dejó a todo el mundo con cara de ¿esto va en serio? Esa escena del beso todavía da pesadillas a más de uno. Ahora pasamos unos años después y la promesa era Starfield. Sin exagerar, uno de los juegos más hypeados de la década, la primera nueva IP de Bethesda en 25 años, vendida como una especie de Skyrim en el espacio, con 1000 planetas por explorar, combate espacial, naves personalizables, decisiones, facciones, rol profundo, narrativa densa, o sea, todo lo que un fan de la ciencia ficción y los RPG soñaba. Cuando lo anunciaron, la comunidad se volvió loca. Trailers espectaculares, promesas infinitas y ese aire de esto va a cambiar la industria. Pero llegó el día de su lanzamiento y la realidad fue otra historia. Lo primero que muchos notaron fue que el juego era enorme, sí, pero vacío de alma. 1000 planetas sonaban increíbles sobre el papel, pero la mayoría estaban desiertos, sin nada interesante que hacer. Parecían generados por una IA aburrida que te tiraba 4 rocas, 2 cangrejos espaciales y ala, a por el siguiente. La exploración, que debería ser el corazón del juego, se sentía fría, repetitiva y desconectada. Ni siquiera podías aterrizar la nave libremente. Eran todo pantallas de carga y transiciones que rompían la inmersión por completo. Y luego está el combate que, bueno, correcto, pero nada del otro mundo. Ni los tiroteos ni las batallas espaciales destacaban. El sistema de progresión era lioso, las animaciones a veces parecían recicladas de hace 2 generaciones, y la IA enemiga era más tonta que una piedra lunar. Y la historia empezaba bien, pero se diluía entre 1000 sistemas, menús, tareas repetitivas y planetas clónicos. La interfaz, por cierto, digna de un Excel con esteroides. Navegar entre menús era más complicado que pilotar una nave de verdad. Y los bugs, claro, esto es Bethesda. Pero esta vez ni el encanto de sus mundos ni sus personajes carismáticos lograron salvar el conjunto. Y si Starfield fue una promesa espacial sin alma, Mind's Eye es la fantasía distópica más fallida del año. Estaba dirigido por Leslie Benzies, el cerebro detrás de GTA, creado por el nuevo estudio Build a Rocket Boy, y lanzado como el buque insignia de su ambiciosa plataforma tipo metaverso llamada Everywhere. Todos estaban listos para un GTA en alta mar espacial con gráficos 4K y creación de contenido ilimitada. El tráiler prometía un shooter narrativo estilo Netflix con conducciones épicas, drones, explosiones. Vamos, una maravilla en ciernes. Pero en cuanto salió el juego el 10 de junio de 2025, la realidad pegó más fuerte que un SmackDown. Aparecieron bugs de campeonato, NPCs flotantes, coches explotando por arte de magia, fallos de rendimiento y crashes sin aviso. Gameplay se quedó en un shooter y mediocre, coberturas, tiroteos genéricos, conducción rígida. Ni simbiosis con GTA, ni emoción, ni alma. La narrativa prometía misterio y ciencia ficción con conspiraciones, alienígenas y neural implants, pero al final fue anticlimático, la historia mal ejecutada y la estructura de misiones monótona, sin chispa ni giro memorable. Eso sin olvidar la mente detrás, Benzies y compañía, que en vez de asumir errores empezaron a lanzar teorías de sabotaje interno y campañas contra el juego. Las redes lo destrozaron. Incluso Moist Critical lo tildó de el tío más delirante del gaming. Críticas durísimas, rígido y aburrido. Inspiración minimalista y misiones desfasadas. Las consecuencias fueron brutales. Build a Rocket Boy despidió a cerca de 100 de sus 300 empleados. Sony ofreció reembolsos masivos en PlayStation 5
y hasta se habla de relanzar el juego tras un océano de parches. Y por último, uno que duele especialmente porque venía de un estudio que antes no fallaba. Estoy hablando de El Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia. Lo hacía Rocksteady, los genios detrás de la saga Batman Arkham, y encima prometía ser una locura total, controlar a Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Boomerang para enfrentarte nada menos que a una Liga de la Justicia corrupta, con Superman, Batman y compañía fuera de control. El tráiler era un escándalo, con acción brutal, diálogos con chispa y la promesa de un mundo abierto con misiones cooperativas, gadgets a lo bestia y enfrentamientos épicos. El hype era una bomba nuclear lista para estallar. Pero cuando salió, ¡boom!, estalló en la cara de todos. Lo primero que chocó fue que, en lugar de ser un juego de acción y narrativa como los de Arkham, te metieron un looter super genérico, armas con numeritos, habilidades ligadas a cooldowns, enemigos esponja que parecían sacados de Destiny, y loot por todas partes. ¿En serio esto era lo que queríamos de Rocksteady? La identidad del estudio se perdió por completo en un sistema repetitivo que parecía una copia más que cualquier juego como servicio. El combate se sentía vacío y sin peso. Todos los personajes, por muy diferentes que fueran en lore, jugaban más o menos igual. Disparar, moverse rápido, esquivar y disparar otra vez. Los enemigos eran todos clones con gorritos distintos, lo que hacía que cada misión parecía reciclada 1000 veces. Y ni hablemos del drama con Kevin Conroy, que presentó por última vez su voz a Batman. Un momento que debía ser épico se sintió diluido en medio de un juego sin alma. La historia tenía momentos potentes, sí, pero el formato lo destrozaba. Todo era más servicio que un juego. Y con esto terminamos estos juegos que lo tenían todo para triunfar, pero se perdieron en malas decisiones, prisas o simplemente en no saber qué querían ser. ¿Cuál de todos te dolió más? ¿Cuál defendiste hasta que te diste cuenta que era indefendible? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Y si quieres juegos buenos de verdad y con rebajas súper buenas, echa un vistazo a la descripción o al comentario fijado. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.